Bienvenidos al programa Pulso Ciudadano, de la mano del Partido Socialista, Lista Obrero Español, Marbella San Pedro. Hoy está con nosotros en este programa Isabel Pérez, que como saben es concejala del Ayuntamiento de Marbella por el Grupo Municipal Socialista, lleva el área de urbanismo y la tenemos con nosotros. Buenos días, Lista, lleva el área de urbanismo y la tenemos con nosotros. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, pues vamos a hablar de varias cositas. Una de ellas, como estamos en tiempo de presupuestos, tengo entendido que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una serie de alegaciones a este presupuesto. ¿Me lo puede desgranar, Isabel? Pues sí, nosotros hemos presentado una serie de alegaciones a este presupuesto que se aprobará a finales de este mes ya, sí, para el año que viene. Y pues hemos vuelto a repetir lo que ya comentamos en esa aprobación que se hace primero de los presupuestos, previa a las alegaciones, y es que saltarnos el En el pleno, ¿no? En el pleno. Sí. Saltarnos el techo de gasto puede ser algo que en un futuro... Pues ¿Qué supone, por ejemplo, saltarse el techo de gasto? ¿Qué supone, qué supone o qué puede suponer? Puede suponer que en el futuro tengamos que ajustar ese salto y que tengamos que hacer ciertos recortes en determinadas áreas y también que tengamos que tener durante una serie de años pues una especie de control en determinadas áreas que al final hace que te condicionen los presupuestos futuros. O sea, tú ahora te lo saltas, pero es verdad que después nos puede venir, como se suele decir, nos vienen las rebajas y podemos tener consecuencias. De hecho... Porque, Isabel, la elaboración de unos presupuestos va en función de las previsiones de ingresos, ¿no? Eso es. Si algo falla, por ejemplo, en el ingreso, porque perfección no hay, ¿no? Pero hay se prevé de que, por ejemplo, en urbanismo se ingrese 100 y solamente se ingresen 50. Efectivamente. Eso puede, de alguna manera, afectar a los presupuestos del año siguiente. Pues, por supuesto, si tú tienes una previsión de ingresos, como bien has comentado, tienes una previsión por urbanismo o por ventas de parcelas o porque va a venir, tenían una previsión... licencias de obra. Porque va a venir el dinero del EDUSI, de ese proyecto, y que piensan que va a venir ese dinero, pero es verdad que en otros municipios que aprobaron el EDUSI años anteriores, el dinero no ha venido en el año siguiente, con lo cual, si nosotros ahora hemos previsto que va a venir el dinero del EDUSI y no lo tenemos, pues todas las obras que están pendientes o todo lo de ejecución del presupuesto que estaba pendiente de eso no se puede hacer. Que para la audiencia, ¿qué es el EDUSI? El EDUSI son como una serie de obras que se proponen a nivel europeo y que vienen una subvención por parte... de fuera para realizar Europea, ¿no? Eso es, para realizar esas obras. Y es cierto que en otros municipios pues no ha llegado ese año, ¿no? Entonces, ¿y eso va incluido en estos presupuestos del eso año lo contabilizaron con que iba a llegar. Entonces hay una serie, es muy fácil hacer un presupuesto si tú no, como bien dices, esto es como al final es como una casa. Yo tengo tantos ingresos, tengo unos gastos fijos que tengo que contabilizar y luego con el sobrante es con lo que voy a hacer inversiones o con lo que voy a hacer cosas por la ciudad distintas a las que a lo mejor tengo planteado un dinero para personal y sé que ese dinero pues va directamente a ese área para que funcione el ayuntamiento. Si yo hago o inflo lo que voy a ingresar, es verdad que luego puedo también jugar con lo que voy a gastar con más margen, pero no es real. Pero porque a lo largo del año, una vez aprobados los presupuestos, se pueden, digamos, como dije al principio, que no hay perfección en nada, ¿no? Pero puede, digamos, corregir de alguna manera partidas, pasar la ley. Después se va corrigiendo, ¿no? Efectivamente. De hecho, hace poco querían hacer una modificación presupuestaria, que es como se llama el nombre, modificaciones presupuestarias, que a veces tienen que pasar por pleno y otras veces no. Hace poco querían hacer una modificación presupuestaria de 2,7 millones de euros para la adquisición del edificio donde están las dependencias de urbanismo. O sea que luego... Eso al final quedó en agua de borrasca, ¿no?
parece que hasta ellos les da un poquito de pudor la operación que iban a hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso puede estar todavía sobre la mesa? Pregunta. Hombre, yo creo que de cara a las elecciones no quedaba bien comprar el edificio perteneciente entre ellos a un prófugo de la justicia. Y yo creo que por un lado se ha estado vendiendo que vamos a recuperar el dinero del Malaya, cosa que por supuesto Marbella se merece, recuperar todo ese dinero de esa etapa de Marbella que tú bien conoces, Pepe, y muchos de los ciudadanos saben perfectamente de qué va, en la que parecía que el ayuntamiento y que Marbella era simplemente una caja para hacer dinero y para llevársela cada uno a su casa. Aquellos vientos han traído... Entonces, todavía estamos coleando con el dinero que Marbella perdió y que tiene que venir para hacer inversiones. Y yo creo que está feo que en el momento que está empezando a venir ese dinero de las operaciones de saqueo de nuestro municipio, emplearlo, pues emplearlo o ir con una cantidad semejante para la compra. Porque supuestamente se comenta que uno de los propietarios, hay dos propietarios, ¿no? Supuestamente, yo no sé muy bien, ¿no? Uno es el alcalde de Estepona y otro es Pedro Román, ¿no? Que está procesado, está inclusive, creo que está en prisión, no lo sé, ¿no? Hablan de cabezas que han estado en el gobierno y luego de sus personas que tenían pues esas propiedades, ¿no? Bueno, y en este caso se asocia con Hoffman, que es un prófugo de la justicia, también, sí. Efectivamente, con lo cual es una cuestión como de locos. Verdad que hay otros propietarios, el alcalde de Estepona, Bonifacio Solí, la constructora que todos, se conoce bien porque ha realizado muchas obras en el municipio y fuera, y también muy ligada a Estepona, a hacer obras en Estepona. O sea que es un poco como toda una mezcla, pero la nota discordante además es que Hoffman es prófugo de la justicia, y yo creo que comprar un edificio de urbanismo con una justificación cogida con palillos medio roto para adquirir ese edificio y encima a quién se lo vas a comprar, yo creo que... Es que es curioso porque por lo menos la gente que lleva tiempo viviendo en Marbella o hayan nacido en Marbella saben que en ese edificio, en el solar, había el edificio de correos. La oficina de correos, exactamente, ¿verdad? que era un edificio público, ¿no? Sí, vamos, todos hemos ido ahí a recoger... Bueno, ¿y qué ocurre? Que lo que es la vida ha pasado de ser un edificio público, un solar público, a caer en manos de gente que iba a decir supuesto, pero en algunos hay sentencias de que están condenados por haber cometido infracciones urbanísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego además pues son los propietarios, es que es increíble. Aparte de la propiedad, es verdad que era un edificio, en su origen era ilegal. Claro. Ese edificio se le anuló la licencia. Sí, se le declaró nula la licencia y luego el 2010 le permitió normalizar y se normalizó durante ese periodo, pero es que como el 2010 se declaró nulo, estamos con el Plan General del 86, es un edificio cuanto menos irregular. Claro. Es irregular porque se pasa de altura, porque es verdad que hay unas plantas de equipamiento por la normalización, pero el resto son oficinas y eso no se corresponde con el 86, que el suelo, como bien dice, es de equipamiento. Pero es la paradoja de la vida, ¿no? Antes he comentado a mano de donde ha caído, pero y también el ayuntamiento tener la delegación de urbanismo en un sitio irregular. Es que son cosas que a veces tiene razón. Sí, la además, ciudadanía normal no llega a entender. Y una valoración por entre 6 o 7 millones de euros, que yo creo que es una cantidad con la que se pueden hacer muchas cosas en nuestro municipio. Se pueden adquirir otro tipo de edificaciones, otro tipo de solares, en las que, por ejemplo, hacer instalaciones deportivas que tanta falta hacen, y que es verdad que con el Plan General del 86 no hay mucho juego en suelos, pero si tú puedes adquirirlo, a lo mejor dentro del patrimonio municipal de suelo del ayuntamiento no hay esas posibilidades de tener instalaciones deportivas, pero si cuentas con 7 millones de euros, que parece ser que los tenías porque querías comprar ese edificio, pues... En eso lleva razón, son instalaciones deportivas, el déficit que hay, pero hay otros déficits, digamos, quizás con más necesidad. Por ejemplo, tema de los aparcamientos. También. El talento de la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias,
porque cuando hablamos de aparcamiento siempre hablamos el centro y tal, pero hay barrios que los ciudadanos pasan el camino de la amargura, vamos, para buscar aparcamiento cuando viene de trabajar, se tiran horas buscando dónde dejar el coche. Pues bien, hoy técnicamente se puede hacer, si no todo, casi todo, ¿no? Y hay que buscar eso, el talento, hay que desarrollarlo y buscar formas para cubrir esa necesidad. Y luego además que la modificación presupuestaria que plantearon, pues estamos como con el presupuesto otra vez, pero es verdad que esa modificación presupuestaria sacaba el dinero del patrimonio municipal de suelo. Eso es algo que el ayuntamiento tiene, que el municipio tiene, va sacando ese dinero de, por ejemplo, infracciones urbanísticas o desarrollos urbanísticos y se va creando ahí un montante que su primordial destino es construcción de vivienda de promoción pública. Ese es su destino principal. O sea, no se puede gastar, por ejemplo, en fiestas. Tiene una serie, la ley te permite gastarle una serie de cosas, principalmente en vivienda de promoción pública y luego en adquisición de equipamientos y demás, pero hay cosas que no se pueden usar. Hay para determinadas cosas, como bien dices, que no se pueden usar. ¿Cuándo no se hace una vivienda para la gente no pudiente, la gente que tiene complicación para comprar una vivienda, pero el Estado, el Ayuntamiento, la Junta, quien sea, ¿no? Pone su ayuda para que pueda comprarlo. ¿Desde cuándo no se hace en Marbella? En Marbella se construyeron una serie de viviendas de protección oficial. Eso, sí. Una vez aprobado el Plan General del 2010, entre esos años, no sé si en el 2014, rondando esos años se construyó. Pero tuvieron un problema y es que el ayuntamiento, con el Partido Popular gobernando, lo que hizo fue vender el suelo. Vendió el suelo para que se construyeran viviendas de protección oficial. Bien. Entonces, ¿Y qué pasó? Pues que las personas no pudieron hacer frente al pago inicial y no pudieron comprarla. Eso fue un desastre. Eso no es de ayuda oficial. Efectivamente, ¿no? O sea, es por cumplir el expediente de que he construido vivienda de protección oficial. Ahora, yo no estoy tampoco partidario de regalar, ¿eh? La gente tiene El problema es que la repercusión del suelo y por supuesto que la persona que compra el suelo y construye la vivienda de protección oficial, la vivienda de protección oficial, para explicarlo, pues son unas determinadas viviendas que tú no te puedes pasar de determinados metros en total y los metros del salón tienen que ser... Pero tampoco cuchimichí, ¿no? No, son además, últimamente, como se hacen muchas por concurso y es verdad que hay compañeros arquitectos que exprimen su idea al máximo y hay unas viviendas de protección oficial que son que pueden, digamos, son estupendas, aceptables a los bolsillos de estas personas. El problema es que tienen que cumplir una serie de requisitos monetarios que, entre ellos, la entrada de la casa ya directamente bloqueó prácticamente a todo el listado de demandantes para poder hacer frente a esa vivienda, con lo cual esa construcción de vivienda de protección oficial no se pudieron hacer. No, porque la vivienda libre en ese momento estaba más barata que la vivienda de protección oficial. Se hicieron, pero no funcionó. De hecho, yo creo que todavía hay viviendas vacías. Entonces, nosotros siempre cuando se ha hablado de esto en el Pleno, en muchas ocasiones nosotros hemos comentado que el Ayuntamiento debe haber aprendido de ese error y tratar de promover vivienda pública en el sentido de poner a disposición el suelo. Muy bien. Y no tener que repercutir después ese valor de suelo y no ir a la protección oficial, sino a otro tipo de viviendas de promoción pública en las que tú puedas variar ese valor sin tener que contar, por ejemplo, si una persona compra el suelo y construye las viviendas, un empresario, yo entiendo que tiene que ganar, no va a construir la vivienda, eso es así. Pero si el ayuntamiento, que en vez de ganar 100... que gane 50. Y si el ayuntamiento pone a disposición el suelo... ayuda, sí. Efectivamente. Entonces, hay otro tipo de caminos para construir vivienda de promoción el ayuntamiento, pública. Cuando dice regala el suelo, ¿no? Pone a disposición, efectivamente, lo que pasa que luego... Eso origina pone a disposición, grande. Lo que pasa que luego hay viviendas, claro, entra como en parte de la promoción, ¿no? Yo pongo a disposición, pero luego las viviendas se quedan en el municipio. Ya. Pero lo triste es que no se ha ejecutado ninguna... Y hay muchas familias. Hay mucha necesidad, efectivamente. Hay familias tanto de aparcamiento, como bien dices, como de vivienda. Por ejemplo, efectivamente.
Y bueno, y por terminar el tema de los presupuestos... Bueno, eso te iba a decir. Estábamos nos ponemos a hablar con las alegaciones que presenta el Grupo Municipal Socialista a estos presupuestos. Nosotros, aparte de comentar lo del techo de gasto, que es por donde hemos empezado, también hemos hecho una serie de alegaciones en el sentido que todos podéis esperar, y es que la inversión vaya a los barrios tal como nosotros habíamos planteado. Queremos que se recuperen todas esas obras que quedaron en el olvido cuando nos fuimos del gobierno, que entendíamos que eran muy necesarias, que estaban ya habladas con los vecinos, que tenían planteados los proyectos. ¿Estaban los proyectos hechos? En determinados casos estaban prácticamente terminados y en otros estaban consensuados con los vecinos, porque había una serie de dificultades que tenían que estar consensuados con ellos, y estaban las partidas de dónde iban a salir, tanto del remanente como del presupuesto, y yo creo que es algo que no se debía haber dejado en el olvido, porque es verdad que son obras muy necesarias. Y nuestras alegaciones han ido en el sentido de que se retomen por parte del presupuesto esas obras que creemos necesarias para la ciudad. Muy bien. Y en el tema social, por ejemplo, tú sabes que la problemática de muchas mujeres, afortunadamente en Marbella no tenemos, que yo sepa, ¿no?, muchos casos de violencia de género, afortunadamente, ¿no?, pero se dan circunstancias de mujeres que se encuentran en situación desesperante, ¿no? Ahí en ese tema, los presupuestos, si es que lo ha visionado, ¿no?, los presupuestos recogen, digamos, algún tipo de ayuda en ese tema. Para la parte social, los presupuestos siempre recogen determinadas ayudas, lo que pasa que nunca son lo suficientes. Es verdad que, y además, y por hilar también con lo que hemos comentado antes, es verdad que el ayuntamiento tiene que contar con un parque, por ejemplo, de viviendas que a veces tiene que hacer frente pagando determinados lugares donde poder reubicar a personas que tienen que dejar sus viviendas. Porque en el caso de esa mujer que tiene ese tipo de problemas, hay que ponerse en esa situación. Totalmente, es una problemática que... Y ahí el ayuntamiento tiene que estar, digamos, a la altura. Efectivamente, los estamentos, todos los niveles tienen que estar pegando el hombro para esa lacra, desde el Estado, la comunidad autónoma y, por supuesto, el municipio, que al final, en definitiva, es como lo más cercano a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, al final, a quien se dirigen es a su ayuntamiento, y yo creo que es un área muy sensible y que debe contar presupuestariamente con... En el tema de las alegaciones, se contempla, por ejemplo, el tema de inversiones, el borrador de presupuesto, que todavía no están aprobados, ¿no? Hasta que no... Sí, se resolverán las alegaciones, pero vamos, en realidad está aprobado, salvo contestar a las alegaciones. Sí, pero tiene que volver a pleno. Tiene que volver a pleno. Y después que salga en el boletín, y es cuando está aprobado definitivamente. ¿Crees que estos presupuestos se han preguntado, consensuado, se lo solicitar con la oposición o con los movimientos vecinales? Se ha hecho... Este equipo de gobierno no suele consensuar prácticamente nada. O por lo menos explicarle antes de... por ejemplo, con el Grupo Municipal Socialista. Ha habido, digamos... Pues miren ustedes, estos son el borrador del presupuesto que vamos a presentar. ¿Ha habido ese tema? No, nosotros tenemos la documentación cuando por ley nos la tienen que dar, porque va a ser el pleno de los presupuestos. Y es verdad que... ¿Cuánto tiempo antes de ir al pleno? Pues, una semana, ¿no? Como bien sabes, los plenos ordinarios una semana previa a las comisiones, y unos cuantos días antes tenemos la documentación. Ya. Pero el pleno de presupuesto suele ser extraordinario y hay menos días para mirar la documentación, porque entre comisión y pleno puede haber 3 o 4 días. O sea, cuando lo han presentado es cuando están elaborados, ¿no? Sí, los elaborados. Y supongo yo, y a los agentes sociales también, si tienes conocimiento. Yo te puedo decir que con nosotros no ha habido, con la oposición, estamos en un periodo otra vez de vuelta atrás en cuanto a la transparencia con los grupos de la oposición, y igual pasa con la mayoría de los sectores. El equipo de gobierno elabora los presupuestos como los entiende, pero no cuenta con ninguno de los grupos de me viene a la memoria ahora que Marbella tiene 5 distritos,
los distritos es un ente de gran importancia. Sí, se utilizan bien, efectivamente. Y que es donde, por ejemplo, ese borrador, antes de, digamos, el puzzle, llevarlo y ayudar. No digo hacerlo, porque eso es responsabilidad de concejales, eso, pero por lo menos explicarle dónde va, porque a veces los colectivos, los agentes sociales, pueden corregir temas que el político o no lo sabe o no sé, o no quiere, no lo sé, ¿no? Pues lo dejan a nivel ya de alegaciones. No, últimamente no se plantean los documentos previamente antes de llevarlo por primera vez al Pleno. ¿Tiene esperanza, llamémosla así, de que alguna de las alegaciones sean aceptadas por el equipo de gobierno? Pregunto, Isabel. Hombre, yo pedirles de verdad que no miren el color político de donde vienen esas solicitudes de obras, que miren en la necesidad de los ciudadanos y que miren en el beneficio general de la ciudad, y que es verdad que hay obras que son necesarias, que al menos que se replanteen algunas de ellas para poder ser incorporadas. Yo se lo solicito, hombre, no las tengo todas conmigo, la verdad. Bueno, el tiempo deja las cosas en su sitio, ya se verá. Bien, vamos a pasar a otro tema. Hace escasos días los sindicatos, pluralizo, porque por si no lo saben, en Marbella también hay 14 sindicatos, no 2, 14. Pues bien, tuvieron una rueda de prensa para hablar sobre bueno, una queja que tienen sobre el tema de complementos de productividad que se le aportan a determinados trabajadores. Y bueno, en la rueda de prensa dejaron bien claro que no aceptan, digamos, esa acción por parte del actual equipo de gobierno, y no sé qué puede pasar, pero ustedes como oposición, ¿qué tienen que decir a este tema? Bueno, nosotros estuvimos reunidos tanto con la Junta de Personal como con el comité, y es verdad que nos trasladaron su preocupación por la gran cantidad de complementos de productividad que se estaban dando sin ¿Eso qué? Hora extraordinaria, ¿no? Eso es elevar el sueldo a determinadas personas dentro del ayuntamiento. O sea, que cobre porque se supone 3.000 o 4.000, darle más dinero. Sí, bueno, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que incluso le dieron un complemento de productividad a los directores generales, que como todos sabemos, vienen originariamente de cargos de confianza de los partidos que están en el gobierno. En este caso del Partido Popular y de Opción Sanpedreña. ¿Cobran poco? Pregunto. No, tienen un sueldo, yo creo que ahora rondarán los 70.000. Bueno, es que el trabajador del ayuntamiento debería de mirar a otro lado, y mirar cómo está la calle también, cómo está un trabajador de cualquier empresa, ¿no? El que gane 1.000 euros está dándole gracias a Dios. Bueno, pues los directores generales, que son cargos de confianza del Partido Popular y de Opción Sanpedreña, y que contaban con un buen sueldo, a nuestro entender, se les hizo un complemento de productividad de 1.400 euros más al mes, que al final son cargos de confianza que optaron a ser directores generales, que de hecho nosotros tenemos recurrido a esa... pero solamente a los cargos de confianza. Y después han dado... esto es generalizado. O sea, nos contaron tanto en la Junta como en el comité que están dando generalizado, oye, que si una persona está haciendo un trabajo mayor que normalmente, o hay determinadas ocasiones en las que tú tienes un trabajo especial porque hay que sacar determinadas cosas hacia adelante, bueno, eso tú puedes hacer un complemento de productividad, efectivamente, porque está trabajando más de lo que normalmente trabaja es su más trabajo. Horas porque el producto hay que sacarlo es adelante lícito, y tal, efectivamente, es y por supuesto... Ahora, eso no se puede hacer, digamos, ni eterno, ni hacerlo, digamos, fijo. Lo que nos contaron desde la Junta de Personal y el comité es que ellos siempre han defendido que se haga una valoración de los puestos de trabajo, no de las personas a dedo, sino hay puestos de trabajo que en determinadas ocasiones pues tienen más... Eso lo necesita como el comer, y esa es una de sus reivindicaciones principales, y en eso todos los sindicatos están unidos, que se haga una valoración de los puestos de trabajo, y ahí se verá cuáles son. Lo que pasa es que nos llevaremos alguna que otra sorpresa, porque desgraciadamente hay aportaciones, mejor dicho,
responsabilidades en áreas que a lo mejor no está ni el hombre o la mujer con los conocimientos necesarios. Es muy duro decir esto, pero es verdad que ocurre, ¿no? Y sin embargo, se puede hacer un estudio y esa persona puede ir a otro lado y el que vale a ese sitio por una razón nada más, porque se hace mejor servicio para la ciudadanía, que es por lo que en definitiva están trabajando tanto los políticos como los 3.000 y pico trabajadores. Dar buen servicio al ciudadano, que para eso pues paga los impuestos, así de claro. Sí, lo que trataban de evitar en esa reunión que tuvimos, pues es que por el mismo trabajo haya personas que tengan ese complemento y otras que no, sino en el sentido de que sea el puesto que lo requiera. Eso es lo que nos comentaron, que lo imprescindible sea esa valoración de puesto de trabajo, y también las externalizaciones, pues es un tema que es algo que efectivamente... porque otra historia que no se entiende a veces, ¿no? 3.000 y pico de trabajadores y se tienen que recurrir a empresas para, por ejemplo, limpiar las palmeras o podar las palmeras, ¿no? Bueno, yo no sé, o falta ese estudio para que se haga bien, o yo qué sé. Sí, ¿no? Y además que es verdad que hay... Perdóname, en estos presupuestos vienen, digamos, formulados el tema de externalización. Sí, porque tendrán que pagar, por supuesto tienen que estar contempladas las que ya han hecho y que tienen que seguir pagando durante este año que entra. Si no está presupuestado, las externalizaciones no se pueden pagar, claro. Efectivamente, entonces es verdad que tenemos una plantilla que puede hacer gran cantidad de trabajo y otras veces también lo hemos dicho, que hay determinadas cosas que hay que hacer entonces, fuera, pues en determinadas ocasiones es como... La bolsa de trabajo, ¿para qué se crea? Pues es verdad que si luego externalizas, las bolsas de trabajo tienen poca salida, eso es de alguna manera el chocolate del loro, ¿no? En determinadas áreas es verdad que se va a notar mucho esa externalización. Porque si hay bolsas de trabajo, que lo veo bastante bien, sí, por supuesto, en determinadas fechas se pueden abrir para lo que he dicho, o las palmeras, o arreglar la baranda del paseo marítimo, o cualquier tema. Las bolsas de trabajo vienen muy bien, porque es verdad que implementan en determinadas ocasiones áreas que de verdad necesitan... No está metiendo personal por la puerta de atrás, ni nada que se le parezca, porque entran con determinadas condiciones, ¿no? Sí. Pues determinado trabajo termina... Bueno, determinado tiempo, determinado trabajo, efectivamente. Pero, ¿y por qué no se hace así? Es que no lo entiendo. Las externalizaciones, ya te digo, en algunas cosas es verdad que hay que externalizar ciertas cosas. Tú tienes que, por ejemplo, el área de urbanismo, hay que externalizar. Cuando no haya más hay que remedio, hacer una pues contratación sí, para hacer, por ejemplo, el plan general o determinadas actuaciones. Pero es verdad que tenemos un ayuntamiento que puede hacer muchas cosas. Tenemos trabajadores para hacer muchas cosas en muchas áreas. Y externalizar cosas que de por sí han funcionado en el ayuntamiento, pues un poco llevar el dinero hacia un sitio de la calle cuando tienes gente que te la puede solucionar, que ya están cobrando por parte del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que eso habría que repensarlo. Esas cosas hay que cuidarlas, vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, de urbanismo. Claro. Puro y duro. La nota que nos llegó a nuestra redacción confirmaba el reforzamiento de la delegación con la contratación de determinado personal, que son necesarios, parece ser, para el ir y venir del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué me dices de eso? Bueno, las contrataciones en urbanismo siempre son necesarias, pero deja patente una cosa, y es que haga falta reforzar quiere decir que tienen que sacar más trabajo hacia adelante porque no están llegando. Y es verdad que hay determinadas áreas que con el refuerzo están trabajando bien, y porque además son áreas que han ido funcionando bien. Es verdad que hay determinadas áreas que tienen más estancamiento y a lo mejor el refuerzo es donde más bienvenido es, pero es donde más complicado aportarlo porque son al final carencias estructurales, y es verdad que a nivel de personal es muy difícil ir metiendo personal donde tú dices que hay una carencia estructural, porque de cara a la persona que entra, al final
puede quedarse luego indefinidamente diciendo que esto es una carencia estructural del ayuntamiento y que su puesto no es para cubrir necesidades temporales, es que digamos. Quiere decir, Isabel, que el tema del plan no va como debería de ir bueno, el tema del plan es una cosa que están llevando a licitar y eso es un tema aparte de las contrataciones estas que han hecho. Bueno, pero esas contrataciones van, digo yo, ¿no?, para hacer funcionar el tema del plan general, ¿no? El plan general vendrá un equipo y lo hará fuera del ayuntamiento, con lo cual esta contratación es para suplir carencias que tiene la delegación. El área de urbanismo de una manera general. Efectivamente. ¿No? Ya. Y además lo han aplicado a un área que es el área de certificados de no infracciones, un área que trabaja muy ágil en el ayuntamiento. Con nosotros ya era un área que trabajaba ágil, en el sacaban los certificados en menos de un mes. Es verdad que durante la etapa del nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, ese área, por dejadez de los cabezas, porque parecía que no le daba importancia, el área de certificado de no infracción es un área muy importante, porque eso es con lo que funcionan las compraventas, con lo que todo el mundo cuando quiere pedir una hipoteca necesita ese certificado, con lo cual es un área importante, pese a ser un documento que parece que es pequeño, y eso nosotros siempre lo hemos defendido estando en el gobierno. De hecho, cuando dábamos los datos anuales, dábamos los datos de certificado de no infracciones, porque es un área muy importante. No solo se reduce la delegación de urbanismo a licencias de obra mayor. Tenemos licencia de obra mayor, de obra menor, actuaciones comunicadas, tenemos certificados de no infracciones, tenemos informaciones urbanísticas, tenemos otra serie de planeamientos. Y ese área es un área que ha trabajado siempre muy bien y siempre ha puesto de su parte para que eso vaya hacia adelante. La verdad es que en el sentido de que siga funcionando bien, pues sí, el refuerzo bienvenido sea. Claro, también es verdad que hay otras áreas que parece que no funcionan tan bien y yo creo que ahí deberían darle un empujón, porque además son áreas muy importantes como es la obra menor. Como te digo, siempre parece que los datos de obra mayor los que dan en la Junta de Gobierno, de la inversión y demás, pero todos somos conscientes de que hay mucha obra menor, reforma que los ciudadanos tienen que hacer, que eso hay gran cantidad de obra menor y la obra menor tiene que ser muy ágil, porque es verdad que una persona que quiere hacer una obra en su casa o que tenga no que puede esperar 2 o 3 meses, eso bueno, es. 2 o 3 meses, es que ahora mismo puede plantear una obra menor en más de 6 meses, con lo cual ahora mismo no se comenta nada de tiempo. No, y nosotros... eso no es justo, porque igual que te comentaba lo del tema social, este tema para cualquier persona que quiera montar un pequeño negocio, en fin, una serie y que tenga que hacer reformas y tal, bueno, que se tire 6 meses para ese tema, bueno, la aburre. Yo sé de gente que han renunciado, digo, mira, yo no hago nada porque esto es de loco. Es que en ese tema el ayuntamiento tiene que estar ágil, tiene que ser ágil. Y las actuaciones comunicadas. Cumpliendo la ley, la normativa, pero ágil. Las actuaciones comunicadas que se hacen son solicitar la licencia y si en 15 días no te han contestado tú puedes empezar la obra, y también llevan un retraso que se pasa de los 2 meses, y es verdad que conociendo el área desde dentro, las personas que se encargan de eso no dan abasto porque trabajan muchísimo. La persona que se encarga de la obra menor y de las actuaciones comunicadas conocen el funcionamiento de la agilidad de esa tramitación, pero llega un momento que te sobrepasan los expedientes porque no tienes medio. Y yo creo que ahí deberían hacer hincapié, no solo con decir que voy a subir las actuaciones comunicadas para que la gente haga obras de 60.000 a 100.000, que ahora van a hacer unas jornadas, para decir que lo van a subir, para que se puedan utilizar ese medio que es como más rápido, pero es que ese medio hay que mirarlo, hay que comprobar si tú estás haciendo una actuación comunicada o te pasas a una obra menor. Eso es un documento que, aunque sea ágil, tiene que mirarlo el técnico y la parte jurídica. Con lo cual yo creo que esa... Sí, tiene que tener personal suficiente. Esa es un área que está un poco coja en el sentido, vamos. Efectivamente, yo creo que deberían mirarla hacia ella, puesto que es verdad que no todo es modificaciones, que sí que el equipo de gobierno ha planteado que va a hacer 11 modificaciones de plan general y que
todo de cara mirando a lo grande, porque por supuesto eso plantearlo es muy fácil, porque todos sabemos, yo creo ya a esta altura, el término medio, que es donde está la virtud, que voy a hacer una modificación de plan, sé que es de aquí a 1 año y medio, 2 vistas, con lo cual le pego la patada hacia adelante, pero hay que solucionar el día a día. Relacionado con el tema de urbanismo, tengo conocimiento, no sé si tú sabes algo de este tema, de que en el polígono este de la Ermita, e inclusive las zonas comerciales, va a haber, creo que va al próximo pleno, va a haber una normativa para poder edificar entre plantas. Entre plantas o algo así. ¿Puede explicarnos eso? Bueno, si eso es una modificación, el inicio de una modificación, por eso te digo que están planteando muchas modificaciones de plan general. Las modificaciones de plan general rondan entre el año y 2 años de tramitación, con lo cual esto es una cosa a más largo recorrido, de modificar la normativa para que el sector productivo, como es polígonos industriales o una serie de determinados comercios... No es solo para el tema del polígono, sino todo el municipio, ¿no? Efectivamente, para el sector productivo puedan hacer una serie de construcciones de entreplantas cumpliendo una serie de normativas. Nosotros hemos estado comprobando esa modificación y, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que hay que tratar con cuidado el sector productivo. A ver, la normativa, pero la normativa, una vez que te pones a mirarla, una vez que te pones a mirarla y a leer los porcentajes que puedes hacer y demás, pues puedes calcular que estuvimos haciendo los números, que a lo mejor en 2.500 metros pues puedes construir, creo recordar que era el 5%, con lo cual se te queda una superficie muy pequeña que no te cuenta de edificabilidad, y a partir de ahí pues cuenta de edificabilidad te tienes que hacer como las contabilizaciones que permite ahora mismo el plan general. Yo creo que es una apuesta que se ha quedado corta, en definitiva, que no va a dar respuesta a lo que necesita el sector productivo, y yo creo que tenía que haber indagado más y haber mejorado otras determinadas circunstancias y otros puntos para que realmente esto hubiera sido meterse en una modificación de plan, que todos sabemos la tramitación que tiene, que todos sabemos las expectativas que levanta de lo que cuentan, porque es verdad que de lo que cuentan a lo que hay, pues luego hay determinados del dicho al trecho cambios, pero como lo plantean a largo recorrido es una modificación, en este pleno se hace el inicio de modificación y luego tiene una tramitación larga, con lo cual yo vendo que de verdad esto va a hacer, el sector productivo va a crecer muchísimo con esto, pero cuando te pones a mirar la normativa realmente, lo que plantean realmente tampoco le aporta tanto al sector productivo. Podían haber trabajado realmente para que el sector productivo tuviera unos beneficios reales. Eso se aprueba en este pleno, ¿no? Sí, en el pleno. Tenemos un pleno el jueves. El jueves, o sea, pasado. Hoy es miércoles, mañana. Mañana y eso va a ese pleno, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a ver. Pero claro, que la normativa sea, digamos, que se pueda ejecutar. O que se pueda ejecutar, pero que merezca la pena. Pues porque sí, además, con 3.000 metros cuadrados, quiero recordar, porque además era muy llamativa, podías tener una entreplanta de 60 metros cuadrados, con lo cual es de 3.000 a 60 era el 2%, es que es una cosa un porcentaje, ¿no? muy pequeño. Bueno, vamos a ver, esto se podrá, digamos, en el pleno se puede rectificar, ¿no? Pregunto. Bueno, a nosotros no nos parece que de verdad esta modificación, tal como está planteada, meter el ayuntamiento en el desarrollo de una modificación de plan general para una salida, una puerta tan pequeña. Muy bien. Bueno, pues... No vamos a estar... no nos parece que el grupo no va a estar a favor de interés de que lo sepa la ciudadanía, porque ¿quién no quiere hacer una ampliación que tenga posibilidades, ¿no?, en su negocio y tal, y la ley te lo para, ¿no? Pues si esto se aprueba, pero claro, como tú bien dices. Nosotros no vamos a estar a favor, y no es porque no queramos que el sector productivo avance, por supuesto que no. Nosotros cuando entendimos que el sector hotelero era vital para la ciudad y estuvimos tratando de mejorar las circunstancias en las que se encontraba con respecto al plan general. Entendemos que el sector productivo necesita esas mejoras también, que hay que ver lo que da de sí este plan general del 86, por supuesto de cara al nuevo plan general, cuando se comience, pero creemos que embarcarnos en una modificación de plan general para tan poca salida no lo vemos. Yo creo que esto haya una ampliación. Esto otra de las cosas que tampoco han consensuado con los grupos de la oposición, no consensúan nada con los grupos de la oposición. Lo presentan, y yo no sé
si de verdad os lo ha explicado o ha consensuado con el sector productivo, o simplemente lo ha contado o de verdad ha tenido en cuenta las consideraciones, porque en definitiva la modificación se queda corta. Nosotros nos hemos enterado por suerte, vamos. O sea, que tampoco ha consensuado con el sector productivo. ¿Cuál es el presupuesto de las fiestas de Navidad en Marbella? No voy a hablar de San Pedro porque San Pedro ya lo explicarán en la tenencia. Bueno, nosotros hemos contabilizado el gasto general y rondan los 700.000 euros. Es un gasto grande para la fiesta. Entendemos que las fiestas hay que invertir en fiestas. ¿Cuántos? 700.000. Pero nos parece un poco... ¿Solamente para Marbella o va también? En completo. ¿San Pedro también? Sí. Vale. 700.000 euros para esto. Una cantidad respetuosa, ¿no? Sí. ¿Y dónde va la mayor parte? La mayor parte es en fiestas y en actuaciones, las actuaciones artísticas, los artistas que han contratado y en determinadas ¿Y el alumbrado? Fiestas puntuales. El alumbrado exactamente no recuerdo cuánto era, pero... ¿En esos 700.000 va el alumbrado, Isabel? En estos 700.000, la verdad es que no sé si está incluido el alumbrado. ¿No? Porque el alumbrado tiene Porque si la mayor partida ronda los 200.000 euros, el alumbrado tiene una parte importante. Bueno, tú cuenta con que el nuevo alumbrado que están montando son 700.000 también, ¿no? 700.000 euros el nuevo alumbrado del puente, de los barcos, de la puerta de la fachada del ayuntamiento. O sea, un alumbrado se va un dineral. Con lo cual, esto de fiesta entendemos que es verdad que hay que invertir en determinadas... la fiesta hay que hacerla. En determinadas fiestas, además, ¿no? Porque yo creo eso le da que vida a la vida al municipio, efectivamente. Pero lo que pasa que es verdad que yo no sé si se puede recortar teniendo el mismo resultado. Eso es un área que tú conoces bastante bien, así que... Pues es que no vean, 700.000 euros es un dinero curiosísimo. ¿Qué pasó en la avenida Naveu? Pues luego encima, además, es verdad que hablando del tema de Navidad... Con el despliegue del inicio de la Navidad se pensó en la avenida Naveu, se pusieron una serie de castillos hinchables. La verdad es que la idea era el paraíso de los niños, pues verdad, sí. que estaba todo lleno de castillos hinchables y ocupaba gran parte de esa avenida. Pero es verdad que parece ser que no tenían bien controlado la potencia eléctrica de mantener en funcionamiento todos esos castillos hinchables que, como bien sabéis, pues van con un generador que hace que estén llenos y en determinado momento esa potencia no pudo ser asumida y se vinieron abajo todos los castillos de toda la avenida llenos de niños, con lo cual, porque es verdad que los chiquillos se vuelven locos cuando ven un castillo hinchable y estaban llenos de niños y pudo ver, gracias a Dios no ocurrió, hemos tenido suerte. No ocurrió nada, pero los padres corriendo por los niños, los castillos desmontados, los niños escondidos por los castillos desmontados y demás y vamos... Pues se puede tener algún fallo si entendemos que son cosas puntuales, que tiran de gran potencia, pero estas cosas pero es verdad que Fiestas tiene asesores que están cobrando, como decimos, estos grandes sueldos, Isabel, aparte del concejal. No se pide un certificado en Sevillana para montar este tipo de cosas, para poner la potencia necesaria para esos equipos. No creo que lo hayan hecho sin ese permiso. Además, en este caso no ha sido ni el personal del ayuntamiento, fue una cosa externalizada y debe ser que no se controló esa potencia. Tenemos ciertos problemas con la red eléctrica que bien conoce el ayuntamiento, ya le hemos requerido también incluso en el pleno que ocurre pues con esos apagones que están sucediendo. Claro, porque es una ciudad que crece, lógicamente es como agua, el agua que nos falta. También, la luz y falta, la luz se va hay grandes problemas con Endesa y también a nosotros nos ocurrió cuando estábamos gobernando que tuvimos un apagón en determinada ocasión puntual, pero por supuesto la oposición en ese momento nos echó la culpa al gobierno de que parecía que habíamos estado desenchufando las cosas. Ahora no, ahora la culpa es de Endesa y ahora la culpa es del fallo eléctrico, pero las cosas ocurren, ¿no? Claro, porque es que hay que hablar con Endesa, que es la que lleva este tema, para que las previsiones en cuanto
a la cantidad de kilovatios que necesita la ciudad, que va creciendo y sobre todo en las fiestas y demás, se usa más por el tema de luces. Claro, hay determinadas hay que dar la talla en ese tema, porque puede ocurrir como, efectivamente, como lo de Avenida y Nadeo. si no tienes que poner 20 castillos hinchables, pues a lo mejor pones 10 o pones controlado, y al final no, que se fueron los chiquillos llorando, había desencanto. Y además es verdad que las luces no se encendieron todas a la vez, se encendieron por partes. Y había gente que había ido, teníamos en la agenda, el alumbrado era a determinada hora y se había vendido, se había anunciado. ¿Cuándo pasó? Pues yo creo que fue el día del pleno pasado, fue el 30 de noviembre, me parece que fue ese viernes por la noche, que además fue el cierre de campaña. Nosotros nos pillamos de cierre de campaña y además justo estuvimos por el puente Málaga y nos encontramos a la gente contándonos el tema de la avenida de abajo de los castillos. Total, que hubo suerte, adiós, gracias. ¿No? Y luego, verdad, pues eso, gente después que nos encontramos por la calle que estaban pendientes de que el alumbrado fuera a las 8 y fue a las 8 solo en determinada área. Y en otras calles, pues ese alumbrado no fue hasta una hora después. No se pudo hacer, ¿no? O fue una hora después o bastante más tarde y la gente estaba como esperando a que se encendiera. Esa es la palabra que hay que usar aquí, pendiente, porque son temas que un fallo de eso puede ocurrir, cualquier desgracia. Perfectos no somos. No, totalmente, cierto, siempre puede haber problemas. Pero hay que prestarle la máxima atención a este tipo de temas para que no ocurra. Y que eso, y que tenemos personal de confianza, ahora son directores generales que tienen que estar, aparte de concejal, tiene su director general que está cobrando un sueldo por el tener todo esto controlado. Y si no, para salir a dar la cara y explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien. Eso también, hay que dar explicación de las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se presenta la Navidad para ustedes en términos generales? Creo que tenéis una comida de hermandad, llamémosle así, de Navidad. Sí, el domingo. Este domingo, ¿no? El domingo nos juntamos los compañeros, efectivamente, para comer y para echar un rato juntos, que bien viene también. Sí, viene bien. Y hablar de muchas cosas que siempre es bonito, el tema de los encuentros y sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí, siempre, como tú bien sabes, nos reunimos para pasar un rato, pues yo entiendo que los amigos también tienen que reunirse y los compañeros también. Pues Isabel Pérez, como saben, dijimos al principio, concejala, Ayuntamiento de Marbella, lleva el área de urbanismo dentro de su responsabilidad del grupo. Lo hemos tenido con todos ustedes. Gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. A ustedes también les damos las gracias por seguirnos. Buenos días y hasta la próxima.